ida. Juanfer Quintero, el otro 10 de Colombia, fue titular, poco lo usa Lorenzo, sí es fijazo en el Racing de Avellaneda, que empató 2-2 frente al Corinthians en Brasil. Jugó 82 minutos Quintero, llovió intensamente, fue un partido muy intenso también en la cancha, y al final ese empate deja abierta la serie que se definirá en Argentina. Y en nuestra liga, Envigado revoluciona el tema del descenso, goleó 3-0 a Águilas Doradas. Primero salió del Farolito, ya no es último de la liga, es 19º con 9 puntos. Y ahora en el descenso, los directos implicados son Patriotas, Jaguares, y aparece 18º Envigado. Tomó una pequeña luz. Allí está en ese conflicto también 17º Chico y el Deportivo Cali. Ahí está la zona caliente de los equipos en la ruta del descenso en Colombia. Y atentos porque se viene Clásico Millonario Santa Fe, será mañana por la fecha 15, y los hinchas de Millos están expectantes sobre dos nombres, Falcao García y Daniel Cataño. Hoy tendrán jornada especial en la práctica del equipo azul. El técnico Gamero podrá establecer si definitivamente les dan el alta para competir y podrían aparecer en la convocatoria para mañana. Lo cierto es que esa es una realidad y gran expectativa sobre si el Tigre y Cataño pueden aparecer. Recordemos que Santa Fe segundo en la liga con 29 puntos y Millonarios sexto con 24. Este clásico estará mañana aquí en Blue Radio con el equipo deportivo de Blue. 8 de la mañana, 1 minuto. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Una violenta persecución de película se vivió anoche en las calles del sur de Bogotá. Fue exactamente en la avenida Ciudad de Cali, a la altura de la localidad de Kennedy. Allí la policía capturó a un hombre que en aparente estado de embriaguez arrolló a varios motociclistas, incluyendo a patrulleros del CAI de la biblioteca El Tintal. En varios videos, Néstor, se logra ver el momento exacto en el que este hombre, el conductor de un vehículo de color azul oscuro, un Peugeot 206 modelo 2007, que se desplazaba en el barrio El Tintal, toma rumbo hacia la avenida Ciudad de Cali, mientras en el camino va atropellando a motociclistas a toda velocidad. La parrillera de una moto, que fue la persona que grabó todo lo que ocurrió, grita y pide ayuda de las autoridades del CAI del sector, pero cuando un oficial intenta detener a este hombre, también se lo lleva por delante y sigue su recorrido. A este señor no le importó que se le estaban atravesando, hizo caso omiso a todos los llamados de pare, hasta que finalmente es interceptado en la glorieta de la avenida Ciudad de Cali con avenida de las Américas, justo al frente de la biblioteca del Tintal y el centro comercial Tintal Plaza. Allí varias personas llegaron e intentaron agredir al conductor, pero la policía intercedió para evitar que esto ocurriera. Sin embargo, en un momento, Néstor, en uno de los videos se ve el carro azul prácticamente destruido, incluso terminó volcado en la vía. Crecen los efectos económicos por el paro minero y campesino. Doblete que bloquea hoy las vías del país en 6 departamentos, impidiendo el paso de vehículos en carreteras importantes y neurálgicas que conectan norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas y Risaralda, con efectos sobre el transporte de alimentos, medicamentos, mercancías y el comercio, con desabastecimiento de agua en 10 municipios, desabastecimiento de gasolina en Boyacá, incrementos en precios de frutas, hortalizas y proteínas en Santander, norte de Santander, Antioquia y Córdoba, aumentos del 60% en el precio de la cebolla, junca y hortalizas, 50% en el precio de zanahoria y tomate, 20% en el precio de las fresas, 100%. Ahora 8 de la mañana, 3 minutos. Atención, hay un escándalo gigante en la política de España que tumba esta mañana a un muy destacado dirigente de la izquierda. Se llama Íñigo Errejón, un hombre que además tiene lazos con la izquierda de Colombia, de América Latina, acusado de violencia de género. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Íñigo Errejón, que seguramente también sea conocido en Colombia y en buena parte de América Latina porque fue parte del equipo fundador de Podemos. Luego las luchas por el poder lo alejaron de ese partido político y hoy forma parte de una coalición que se llama Sumar. O mejor dicho, formaba parte, porque hasta hace unas horas era diputado por ese partido político en el Parlamento español, pero este hombre, Íñigo Errejón, que tiene 40 años de edad, distribuyó hace unas horas una carta a la red social X en la que señalaba haber llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. La carta era de por sí bastante críptica y no parecía entenderse muy bien, leída en puridad, sin conocer el resto de elementos accesorios, no parecía explicar muy bien su salida de la política.
¿Qué es lo que pasa? Pues que su renuncia se estaba produciendo como consecuencia de una petición hecha por el partido político y se hacía después de que una periodista de nombre Cristina Fallarás publicara en su perfil de Instagram un testimonio anónimo en el que se hablaba de un diputado cuyo nombre no se citaba, al que se definía como un maltratador psicológico y de que diferentes usuarios relacionaran ese testimonio con el nombre del ya ex dirigente de Sumar. El propio Errejón ha confesado en ese escrito que está de hecho desde hace meses llevando a cabo un tratamiento por una supuesta adicción al sexo y algún tipo de sustancia que no ha precisado. Pero las denuncias han ido más allá, porque sí han puesto nombre. Hasta ahora eran denuncias anónimas, pero hay una mujer, una actriz que le ha puesto nombre. Se llama Elisa Mouliaa. Pocos minutos después de conocerse la salida de Íñigo Errejón de la política, ella misma contaba que había sufrido también violencia machista hace 3 años por parte del propio Errejón. Y lo más importante, ha puesto esos hechos en conocimiento de la policía. Detalla, según ha publicado varios medios de comunicación aquí en España, que los sucesos se produjeron una noche de septiembre de 2021, que ambos habían acudido a una fiesta y que el entonces diputado la metió en una habitación, cerró la puerta y le realizó numerosos tocamientos sin su consentimiento. Luego se trasladaron a su casa y mantuvieron relaciones sexuales, unas relaciones que, dice ella, no consintió, que se sintió paralizada en todo momento. La policía, como digo, está investigando esa declaración que ha hecho ante la Guardia Policía. Se trata de una denuncia, así que la obligación policial es la de investigar y, en cualquier caso, si se creyera que hay delito, llevarla ante un juez. ¿A quién le han preguntado por este asunto? A la líder del partido, de Sumar, a Yolanda Díaz, que está precisamente ahí, en Colombia, en un encuentro de ministros de trabajo. No ha dicho mucho, le han preguntado por esta situación y ha querido esquivar la pregunta. A la pregunta que ustedes dos me formulaban, les voy a responder como vicepresidenta del gobierno de mi país. Y quiero decirles que a todas las mujeres que han dado un paso adelante y han formulado las denuncias que han formulado, creo que no solamente hay que apoyarlas, que por supuesto, sino que hay que acompañarlas en todo lo que sea menester. En ningún momento menciona a Íñigo Errejón, al que era hasta ese momento dirigente de su partido, y los periodistas allí desplazados, periodistas españoles, le repreguntan, le vuelven a indicar que se ha producido esa salida de Íñigo Errejón, incluso una propia declaración de su partido político. ¿Hay una denuncia policial al respecto? Le estoy contestando que el resto de cuestiones estoy aquí como vicepresidenta del Gobierno de España y se dirigen ustedes a Sumar. Así que no había mucha actitud por contestar a lo que estaban preguntándole, ni que decir tiene, como decía Néstor, que esto es una enorme polémica política, porque salpica al partido Sumar, salpica a sus socios de gobierno, al Partido Socialista. Los partidos de la oposición han pedido explicaciones, por supuesto. El Partido Popular ha pedido explicaciones no tanto, o sí, por las agresiones en sí, por las características de esas agresiones, sino por una sensación que ha recorrido Madrid en las últimas horas, y es que mucha gente sabía que esto estaba pasando. Cuando digo mucha gente, seguramente mucha gente poderosa, muchos diputados, muchos compañeros de partido y muchos periodistas. Sabían que algo pasaba, que algo había, que el comportamiento de Íñigo Errejón, por decirlo de una manera suave, no era precisamente ejemplar en sus relaciones íntimas. Sin embargo, eso, hasta hace unas horas, había quedado en el secreto. Así que hoy piden los partidos políticos, y en realidad, si esto se puede decir, es un clamor general. Muchos se preguntan quién lo sabía y durante cuánto tiempo se encubrió esta gran mentira, Néstor. Enrique, gracias. Este caso de Íñigo Errejón en España es muy simbólico, porque al final de cuentas es de los políticos de izquierda que predican exactamente lo contrario a lo que hacen. Enrique, en su carta de renuncia esta mañana, él tiene una frase que me parece un bello eufemismo, si no fuera por la acusación que tiene casi poético. Dice: he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. En el caso Errejón, ¿esto qué quiere decir? Bueno, yo diría que es algo más que un eufemismo. Es una cosa, si me permites el neologismo, yo creo que es una cosa de caradurismo, de tener la cara bastante dura, porque lo que viene a decir es que hay una contradicción ahí entre lo que él aparentaba ser y lo que era, pero es que las acusaciones son gravísimas, Néstor. Las acusaciones son gravísimas, las que conocemos, porque hay muchas otras que, dice Cristina Fallarás, la periodista, que tiene al menos 10 testimonios más. Insisto, ya no se trata solo de la presunción de inocencia, y que debamos respetar lo que decidan los tribunales de justicia, porque es el propio Errejón
quien ha asumido esas acusaciones. Así que eso pasa ya a un segundo plano. Ha tratado de envolverlo, y eso es muy habitual en él, y en realidad muy habitual en ese sector de la izquierda, envolverlo en una prosa alambicada, donde es difícil encontrar realmente lo que se quiere decir. Decía que también formaba parte, no sé si de la cultura neoliberal o algo así, que era quien lo había impulsado, pero lo cierto es que el único responsable de ese tipo de actitudes y comportamientos reprobables es única y exclusivamente quien los practica. El resto es echar agua al empedrado, Néstor. Muy bien, gracias Enrique desde Madrid, pero la frase queda ahí. En Colombia conocemos muchos casos de estas contradicciones. El límite, repito la frase, de la contradicción entre el personaje y la persona, o si no que lo digan aquí algunos prestantes congresistas. Hablando de política, apareció anoche Barack Obama intentando llegar al rescate de la candidata de su partido, Kamala Harris, en un partido, en un gobierno, en unas circunstancias políticas ya en modo cuenta regresiva. Falta poco y se están jugando los últimos cartuchos ambos, ella, Kamala Harris, y el candidato del otro lado, Donald Trump. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Faltan 11 días, Néstor, en los que el margen está tan apretado que el más mínimo hecho puede marcar la diferencia. De hecho, se está publicando una encuesta esta mañana en el New York Times. 48% empate. Tanto Kamala Harris como Donald Trump tienen ese nivel en intención de voto. Por eso, Kamala Harris ayer decidió hacer un evento por todo lo alto, llevándose a la plana mayor del Partido Demócrata a Georgia, un estado donde Joe Biden ganó hace 4 años con tan solo 12,000 votos de diferencia. Pues precisamente fue Georgia esa plaza escogida para que por primera vez Kamala Harris y Barack Obama hicieran campaña juntos. The next president of the United States of America, Vice President Kamala Harris. Allí escuchábamos el momento en el que el expresidente Obama introducía a Kamala Harris, quien subió al escenario ya con el público encendido luego del discurso de Barack Obama. Cabe también anotar que en ese evento hicieron presencia artistas como por ejemplo The Boss o el jefe Bruce Springsteen y también el actor Samuel L. Jackson, entre otros. Harris nuevamente expuso que su campaña representa la esperanza, mientras que la de Donald Trump el miedo y la retribución. There's a choice that everybody has. It's either Donald Trump in there stewing over his enemies list, or me working for you. Todos tienen una opción: o Donald Trump, que está ahí furioso por su lista de enemigos, o yo, trabajando para ustedes. Mientras que Harris enfocó sus esfuerzos ayer en el estado de Georgia, el expresidente Trump estuvo de correría en 2 estados, Nevada y Arizona. Dijo que Estados Unidos es, abro comillas, el basurero del mundo por recibir a tantos migrantes criminales, que países como Venezuela están vaciando sus cárceles y manicomios para mandar a sus criminales a los Estados Unidos. Ya lo he dicho varias veces, hay que destacarlo. Y dijo que si llega a la presidencia va a acabar con ellos. Pero es más, un grupo que Trump mencionó con nombre propio, que ya viene mencionando en algunos discursos, es el Tren de Aragua. But it's a savage Venezuela prison gang formed in the prison, Tren de Aragua, that is taking over apartment complexes and unleashing a violent terrorist spree. This is in that case in Colorado. Tren de Aragua, dice el expresidente Donald Trump del Tren de Aragua. Así como la salvaje pandilla venezolana formada en la cárcel, el Tren de Aragua está tomando complejos de apartamentos y desatando una ola de terror violenta en el estado de Colorado. Ahora bien, hay que destacar que las autoridades en Colorado, particularmente en Aurora, que es el pueblo donde ocurrió el incidente de los apartamentos, dicen que no es cierto que los migrantes se hayan tomado edificios, que el video se volvió viral de individuos con armas. Se trató de un episodio aislado de un día en el que hubo un tiroteo y se capturó a uno de los sujetos. Hoy Harris estará junto a la cantante Beyoncé en Texas y Trump también estará en ese estado de correría. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
se logró el primer acuerdo entre gobierno y los campesinos y mineros que están cumpliendo hoy 5 días de paro en 6 departamentos diferentes del país. El acuerdo es permitir el paso cada 30 minutos de vehículos de carga que lleven alimentos, por ejemplo, o que lleven insumos médicos o que transporten combustibles. El paro sigue. Este acuerdo lo que permite es aliviar la situación de crisis, de escasez de alimentos y de combustibles que se estaba viviendo en varias regiones del país. El ministro de Minas está esta mañana en Caucasia, estuvo trabajando hasta las 4 de la madrugada. Allí identificaron 10 puntos, ya hay avances en 7. La otra delegación del gobierno, encabezada por la viceministra de Medio Ambiente, que es Tatiana Roa, está en Santander. La tiene, eso sí, muy difícil el gobierno, porque insiste en combatir la minería ilegal, que es destruyendo la maquinaria amarilla, motivo de la protesta de los mineros. O el gobierno, por otro lado, insiste en la protección de los páramos con la delimitación, la altitud a partir de la cual se pueden hacer labores o de minería o de agricultura. La envidia siempre es consecuencia de inseguridad, de no tener claro cuáles son los objetivos de la vida. Por eso hoy quisiera invitarte a 4 cosas. La primera, a reconocerte y a dar gracias por todo lo que eres. La segunda, a estar rodeado de personas que te valoren, de personas que sepan comunicarte fuerza, ánimo. La tercera, saber enfocarte en tus objetivos, en tu proyecto, en lo que tú sabes hacer. Y la cuarta, tener una experiencia espiritual que te permita encontrar el valor sublime de tu vida. Está esta mañana en el Bajo Cauca antioqueño el ministro de Minas, que se fue de aquí de Cali intentando alguna solución en la negociación que se está a punto de reanudar. Allí van a retomar los diálogos con los mineros, intentando alguna clase de acuerdo, porque la situación es crítica esta mañana en 6 departamentos, uno de los más graves allí en Antioquia. Danilo Arias. Néstor, sí, mire, vea, nuevamente los voceros de los mineros en Antioquia se sentarán con la delegación del Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, sobre las 10 de la mañana. Será como hasta esta madrugada en la sede de la Defensoría del Pueblo allá en Caucasia, donde se espera que se llegue pues a un acuerdo definitivo en los 10 puntos, donde ya se ha logrado, según el alto funcionario Andrés Camacho, avances en consensos en 7 de ellos. Allí se reúne el pliego de peticiones de los mineros del nordeste, Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Insisten los implicados que deben haber decisiones concretas y no promesas por parte del gobierno nacional, debido a que el presidente Gustavo Petro pues les prometió que los iba a formalizar y que no iba justamente a destruir la maquinaria amarilla utilizada por este gremio. Los bloqueos se mantienen todavía en 3 puntos en el departamento. Hace pocos minutos pues confirmó la seccional de tránsito y transporte en el departamento, en los municipios de Santo Domingo, en Valdivia y lógicamente en el municipio de Caucasia. Danilo, gracias. Sobre el tema de la negociación que se desarrolla, Yarley Marín es presidente de esa mesa minera en uno de los departamentos en Segovia, en el departamento de Antioquia, uno de los departamentos alcanzado por el paro de hoy. Señor Marín, buenos días. Buenos días, Néstor, y todas las personas que lo escuchan a través de esta importante emisora. Señor Marín, estuvieron negociando hasta las 4 de la mañana, ¿verdad? Sí, una jornada muy dura, desde las 10 de la mañana, casi alcanzada las 5 de la mañana, estuvimos en una larga discusión de varios puntos con el gobierno a través del ministerio, en cabeza del Ministerio de Minas. ¿Y qué lo separa de un acuerdo? ¿Qué tan grave está la negociación en este momento, señor Marín? Bueno, estamos pendientes, como lo decía Danilo, hemos avanzado en 10 puntos, digamos que tenemos 7 casi listos. En el tema de lo que es el contexto, necesitamos definir el tema del cronograma, su aplicación, a partir de cuándo, y 3 puntos muy importantes que tienen que ver con unos sectores que también están cobijados o agremiados dentro de la Coordinadora Nacional Minera. Sí. Señor Marín, ¿cuáles son hoy los cuellos de botella, las dificultades que ven en la negociación? ¿Cuáles son los puntos que imposibilitarían que se levante el paro? Bueno, no tanto que imposibilitarían, que necesitamos llegar a acuerdos para poder avanzar en esa negociación inicial que haríamos con esos puntos para poder seguir adelantando otros puntos que nosotros teníamos. Digamos que dentro del pliego de peticiones inicial que nosotros presentamos,
se tomaron los puntos más álgidos. En estos momentos tenemos alrededor de 7 puntos ya casi listos. Estamos pendientes de situaciones que tienen que ver con las comunidades mineras de Santander, de Betas, California, y con el tema del decreto 1035, que todavía falta ahí algo, y el tema que tiene que ver con las comunidades mineras entre Risaralda y el departamento de Caldas, especialmente de Quinchía y Marmato Caldas. Pero han avanzado harto, tengo la sensación, señor Marín. ¿Usted cree que es muy posible que este fin de semana se pueda levantar este paro? Se lo pregunto porque pues ya está teniendo unos efectos muy importantes sobre las economías regionales, la distribución de combustible, los precios de algunos alimentos. Pues nosotros esperamos que entre más ligeros lleguemos a consensos con esos puntos, pues podríamos avanzar, y yo creo que decirle a nuestras comunidades en los diferentes territorios que están manifestando que tenemos un acuerdo que satisface las necesidades y que blinda parcialmente a nuestras comunidades frente a lo que tiene que ver con los operativos y quema de maquinaria usada en la minería, no tanto la maquinaria amarilla, sino todo tipo de herramientas mecanizadas que usamos dentro de la minería. Esto afecta tanto a la minería de aluvión como a la minería de beta. Señor Marín, si se cumple el principio de acuerdo, la intención del gobierno, ¿habría alguna clase de cambio en la lucha contra la minería ilegal allí en esos municipios 3 del oriente antioqueño? Bueno, no solamente hablamos del oriente antioqueño, hablamos del país. La forma del gobierno estigmatizar a las comunidades mineras y no darle la oportunidad de transformar su actividad y vincularnos al grupo al margen de la ley con leyes y decretos que lo que hacen es revictimizar a comunidades víctimas del conflicto. Hoy lo que le estamos diciendo al gobierno a través de los decretos 1035 y el 235, que fueron elaborados con base en los acuerdos de Escazú, que a veces no aplica para la minería informal. Una cosa es que nosotros seamos informales, que no tengamos un título minero. Otra cosa es que seamos o que pertenezcamos a grupos al margen de la ley. Entonces, ahí en la aplicación de esta normatividad se viene violando los derechos de nuestras comunidades. Pero, señor Marín, sobre ese punto, sobre la destrucción de la maquinaria amarilla, ¿a qué llegaron? ¿Ya hay algún compromiso de las autoridades de no quemarlas, de no destruirlas? Bueno, hay que hacer dentro del gobierno, a través del Ministerio de Minas, hay un punto especial donde estamos hablando, donde hay que hacer una caracterización. Ya tenemos una línea base. Hoy la ley 2250 habla de la vocación de legalidad de los mineros que le han dicho al gobierno: yo estoy aquí en este punto, venga y verifique que yo no pertenezco a ningún grupo al margen de la ley, permítame transformar mi actividad y llevarla a la legalidad a través de un contrato o ¿y cómo se transformaría? ¿Cómo sería esa transformación, señor Marín? Esa transformación es brindándole oportunidades a las comunidades. ¿Cómo? Contratos de operación, subcontratos de operación que garanticen y oportunidades reales de avanzar en la formalización o en la legalización minera. Hay áreas libres en territorios que no las pueden adjudicar algunas zonas. Vale, pues esa es la negociación que está en curso a propósito del paro de mineros y de campesinos. Escuchan ustedes a uno de los organizadores del paro, don Yarley Marín López, hablando esta mañana desde Segovia. Antes de que se vaya, señor Marín, ¿ustedes tienen la posibilidad de que haya algunos horarios en los que permitan el paso de vehículos, de ambulancias por los sitios en los que hay bloqueos a esta hora? De hecho, sí, eso fue uno de los temas que se estuvo discutiendo, que quedó en la mesa, que hacer en algunos puntos que estaba el bloqueo general, hacer unos bloqueos intermitentes. Se ha permitido la misión médica y eso se está haciendo. El territorio en algunos puntos que estaban cerrados, pues se abrió esta mañana a las 6 de la mañana. Vale, pues aquí quedamos pendientes, señor Marín. Gracias por acompañarnos. Mucha suerte allí en el departamento de Antioquia. Muchas gracias a ustedes. A usted. 8:24 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Una violenta persecución de películas.
que se desplazaba en el barrio El Tintal toma rumbo hacia la avenida Ciudad de Cali, mientras en el camino va atropellando a motociclistas a toda velocidad. La parrillera de una moto, que fue la persona que grabó todo lo que ocurrió, grita y pide ayuda de las autoridades del CAI del sector, pero cuando un oficial intenta detener a este hombre, también se lo lleva por delante y sigue su recorrido. A este señor no le importó que se le estaban atravesando, hizo caso omiso a todos los llamados de pare, hasta que finalmente es interceptado en la glorieta de la avenida Ciudad de Cali con Avenida de las Américas, justo al frente de la biblioteca del Tintal y del centro comercial Tintal Plaza. Allí varias personas llegaron e intentaron agredir al conductor, pero la policía intercedió para evitar que esto ocurriera. Sin embargo, en un momento, Néstor, en uno de los videos se ve el carro azul prácticamente destruido, incluso terminó volcado en la vía. Crecen los efectos económicos por el paro minero y campesino. Doblete que bloquea hoy las vías del país en 6 departamentos, impidiendo el paso de vehículos en carreteras importantes y neurálgicas que conectan norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas y Risaralda, con efectos sobre el transporte de alimentos, medicamentos, mercancías y el comercio, con desabastecimiento de agua en 10 municipios, desabastecimiento de gasolina en Boyacá, incrementos en precios de frutas, hortalizas y proteínas en Santander, norte de Santander, Antioquia y Córdoba, aumentos del 60% en el precio de la cebolla, junca y hortalizas, 50% en el precio de zanahoria y tomate, 20% en el precio de las fresas, 130 granjas avícolas afectadas, principalmente en las plantas de pollo en Boyacá, 500 camiones de carga de aves y de huevos represados, 3.000 toneladas diarias de fertilizantes que no llegan según la SAC, 4.000 litros. 8 de la mañana, 26 minutos. Entre los temas económicos más importantes para cerrar esta semana está la fuerte tensión que hay entre varios sectores empresariales, o dos sectores empresariales, dos sectores muy importantes para la economía. De un lado, el sector de la construcción de la vivienda, de otro lado, los productores de acero. Esto a raíz de unas decisiones que recientemente ha implementado el gobierno nacional, imponiendo salvaguardias, medidas proteccionistas, inclusive con aranceles de hasta el 30% a importaciones de productos relacionados con la industria del acero, para proteger los empleos, para proteger esta industria nacional. Hay peticiones en este sentido, inclusive de compañías muy importantes como Acerías Paz del Río, que han dicho que las importaciones de acero, principalmente de países como China, pues pueden quebrar este negocio, pueden afectar muchos empleos. El gobierno toma cartas en el asunto a través de varias medidas implementadas desde el Ministerio de Comercio, pero ahora salen los constructores de vivienda a decir que piensen también en ellos, que analicen mejor la situación, porque estos salvaguardias, estos gravámenes van a encarecer los costos de la construcción de las viviendas en Colombia, encareciendo sus precios y afectando todavía más a este sector que sigue muy debilitado, con varios meses consecutivos en caídas sobre sus ventas. Así que esa es la tensión que hay en este momento entre esos dos sectores. El Ministerio de Comercio dice en los últimos minutos que estas medidas para proteger a la industria del acero no van a tener un impacto muy grande sobre los precios finales de las viviendas. Así amanecemos hoy en la economía en medio de estas tensiones, Néstor. Por un lado, la protección a esa industria, Acerías Paz del Río, los productores de acero y de hierro en Colombia. Por el otro lado, los efectos en contra en el sector de la vivienda, que es, por otro lado, un gran dinamizador de la economía en Colombia. Señor Ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. Ministro, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, Néstor. ¿Cómo estamos? Saludos a toda la audiencia. Gracias. Ministro, sé que esto es un dilema para ustedes, para los economistas. ¿Por qué el gobierno decide proteger la industria del acero y decide causar el riesgo para el sector de la construcción? Como usted lo dice, ese es siempre el dilema de la política económica. Y lo que hicimos fue una estimación de las consecuencias potenciales de las cosas que el presidente más insistió en tener en cuenta, y lo que nosotros encontramos en el ministerio es que, por ejemplo, una vivienda de interés social de 100 millones de pesos, el aumento en el costo podría llevarla a valer no 100 millones de pesos, sino 100 millones 500 mil pesos, un aumento de medio punto porcentual. Para estar muy seguros, se le pidió un concepto al Ministerio de Vivienda que decía pues que bajo otros escenarios de pronto un poco más
un poco más de cautela, más alarmista, si se quiere, incluso podía llegar a 1,5 millones más, o sea, una casa de 100 millones que se suba a 101,5 millones. Entonces, claro, pues cada peso cuenta para el que está comprando vivienda, pero de que se hable de un disparo grande en el costo de la construcción, creo que no es una preocupación que debe haber. Esos son los costos, obviamente, y uno tiene que tener en cuenta los beneficios, y los beneficios son no solo esta protección de empleos en el sector de las siderúrgicas, en últimas, cualquier sector que se enfrenta a la competencia del comercio internacional, pues potencialmente pierde empleos, y sin embargo, en general, uno sabe que el comercio internacional tiene la ventaja de traer precios bajos al país, y eso no se puede descontar. Pero lo que vinimos discutiendo durante estos meses con la industria siderúrgica es el potencial a futuro de esta industria de transformarse en una industria de más alto valor agregado, que produzca aceros planos, verdes, que ahorita le cuento un poco de eso porque nos interesa en términos del futuro del país, pero pues concluimos que aquí es una política industrial que tiene sentido y el costo pues no es excesivo. Señor ministro, las abuelas decían, de pronto sale lo comido por lo servido. Como el sector de la construcción de vivienda está alicaído en general, todo el segmento de obras públicas en Colombia, podría pasar, le pregunto, si ustedes lo estudiaron, que se debilite al final toda la industria que vive del acero y que efectivamente le ponemos la salvaguarda, subimos los aranceles para el acero importado, pero vamos a consumir menos acero en Colombia por los efectos derivados del aumento de costos? No, como le digo, el aumento de costos que se estima es bastante bajo para digamos, el efecto para la construcción es relativamente bajo. Y lo que estos aranceles hacen es frenar el ingreso de aceros de otros países donde reciben una serie de subsidios, y permitir que ese mercado lo llene la industria nacional, que es una industria en la que hay un nivel de competencia importante y que tiene unas tecnologías que cuando operan sin enfrentarse a unos subsidios en cierto sentido que distorsionen los precios, dan unos precios competitivos. Entonces, no, yo no pensaría que ese escenario de las abuelas en este caso fuera a ser cierto. Ministro, ¿pero es Colombia autosuficiente en materia de producción de acero, o cuánto tenemos que importar sí o sí de otros países? Hay muchos tipos de aceros que importamos. Por ejemplo, los aceros planos que no fabricamos en el país. Aquí lo que se está imponiendo es una de protección de aquellos segmentos de la producción de acero donde Colombia puede suplir ese mercado de barras y algodón. Y además, por ejemplo, en el caso de las barras de acero, el que aplica en estas 2 medidas que se tomaron después de las primeras 29.529 toneladas de acero importadas. O sea, realmente pues no sería un escenario realista. Sí, ministro, para estos efectos, ¿qué diferencia hay entre el acero que estamos hablando, que es el que va a tener la salvaguardia, que es alambrón de hierro y acero, y el acero en barras? Entonces, tienen usos diferentes, ¿no? Los dos se usan en construcción. El de barras es la varilla que uno ve cuando está en una obra. El alambrón tiene usos como incluso fabricar puntillas, hacer mallas de acero como cercas. Entonces son del sector, pero cada uno tiene su mercado distinto. En el caso del primero, se pasa es una protección en el área andina. Entonces las importaciones de la comunidad andina que sobrepasen las más o menos 30.000 toneladas van a tener un arancel del 14.5%. Todo el mundo sube un arancel del 5%. Países con los que no se tiene tratado de libre comercio, que esa es la otra cosa. Aquí no nos estamos protegiendo contra todas las importaciones del mundo. Eso es un error que no puede cometer en este análisis, sino que estamos imponiendo medidas de defensa comercial en el país.
le están dando unos subsidios que distorsionan el mercado. Sí. Ministro, le estoy perdiendo un poco la comunicación. Voy a intentar hacer esta pregunta porque se está poniendo en modo circunvalar. No sé si el ministro... Sí. No sé si él me está escuchando ahí esta pregunta, pero hay una expectativa muy grande ahora en el sector, así como en algún momento se generó una expectativa en el sector hidrocarburos por la creación de una nueva planta regasificadora en el Pacífico. Ahora hay una gran expectativa por la supuesta creación de una nueva fábrica de producción de aceros planos. Esa la va a construir el gobierno porque se necesitarían inversiones de unos $500 millones, o quién la va a construir, dónde, cuándo estaría, y si se llegara a materializar este proyecto, pues se eliminarían estas aranceles que ustedes están imponiendo en los últimos días. Excelentes preguntas, porque este es un proyecto que de verdad nos parece emblemático y que ejemplifica el tipo de política industrial que hace. Entonces, estamos hablando de una planta de aceros planos que hoy en día no se fabrican en el país, se utilizan para hacer móviles, electrodomésticos. ¿Quién lo construiría? Lo que tenemos claro aquí es que este es un trabajo que tiene que hacerse con el sector privado y que requiere apoyo del gobierno en algunas políticas. Por ejemplo, en el caso de los aceros planos, también hay subsidios que distorsionan los precios internacionales por parte de ciertos países. En este modo, no tenemos protección contra esos subsidios, porque no lo producimos acá, no estaríamos protegiendo ninguna industria nacional. Lo que estamos haciendo en este momento en conjunto con la industria, vinculados con las empresas cirúrgicas y con la Cámara de Andy, es lo que se conoce como un estudio de prefactibilidad. Los ingenieros y también los expertos financieros sientan a hacer un estudio de cómo cuadra el negocio para tener una planta de aceros planos con potencial de exportación y lo otro, que es muy importante y es clave, es verdes. Si el acero hoy en día, al producirse unas emisiones de carbono, mayor parte del carbón que se utiliza para calentar esa mezcla, la huella. Y queremos... Sí, le pregunto, ¿la competencia de la industria colombiana hoy es fundamentalmente China, o cuáles son los países de los cuales estamos trayendo acero en alambrón o hierro en alambrón? Bueno, en este depende de cada sector específico del acero. La salida en el caso de las barras de acero se hizo frente al área andina, precisamente por un estudio que se hizo de un asentamiento de Perú. En el caso de acero, la medida de protección se implementa frente a países contra los que no hay TLC. Usted menciona China, es cierto que este es uno de los países, pero también es importante dejar en claro que esto no es solo China, hay otros países, incluyendo Turquía, Rusia, que tienen estas medidas y frente a cuáles la medida que toma efecto. ¿Y son en ese orden China, Rusia y Turquía? Sí, es China, Rusia, Turquía, una proporción muy grande del mercado, pero pues destaco ahí que no... Vale, se me perdió, se fue el ministro, antes se aguantó la llamada. Ministro, lo estoy perdiendo. Sí, se me está yendo la señal. ¿Dónde anda? Ni siquiera estoy... No, aquí, ni siquiera en la circunvalar. Ni siquiera en la circunvalar. Pero, ¿me escucha? Yo lo oigo. Ahí ya. Ministro, le agradezco estos minutos, lo dejo. Bueno, muchas gracias. Gracias, es la respuesta del ministro de Comercio a esta alerta de los constructores diciendo que estas medidas arancelarias sobre hierro, acero y aluminio va a golpear la oferta de vivienda. El ministro dice, Víctor, al final será entre medio punto porcentual o 1,5 punto porcentual, que tampoco es poco para un sector alicaído. Sí, pues súbale usted medio puntico a una vivienda bis y pues inclusive esos pueden llegar a ser como los márgenes de pequeños constructores y esa es la preocupación de Camacola. Además dice Néstor que sumado a estos mayores costos para producir viviendas en Colombia, porque esas importaciones de acero, de hierro y de aluminio van a salir más costosas, pues hay otro tema por otro lado más relacionado con subsidios
subsidios. Y es que para el próximo año no estaría la plata completa para entregar 50.000 subsidios de Mi Casa Ya, y todo eso sumado terminaría de darle un golpe muy fuerte al sector vivienda. Inclusive están calculando desde Camacol pérdidas de 200.000 empleos en el 2025 por la nueva caída en las ventas y en la producción de unidades, Víctor, de vivienda. Sí, le preguntaba al ministro si sale lo comido por lo servido, claro. Porque efectivamente claro, van a proteger unos empleos allí. Sí, pero ¿usted cómo hace? Es que sí, van a proteger unos empleos en la industria siderúrgica, pero se podrían afectar empleos en este otro sector cuando miramos pues el mercado laboral. Pero pues también hay que mirar los impactos sobre los bolsillos de los compradores. Son decisiones bastante difíciles, ¿no? ¿Cómo lograr son dilemas, exacto, cómo lograr algo que no impacte tanto allí, que beneficie aquí, o que no proteja tanto aquí, pero sí proteja tanto. Es bastante complejo, y pues para no meternos también en problemas con otros países, el ministro dice que se ha cuidado de implementar estas salvaguardias con países con los que no tenemos tratados de libre comercio. Ya les presento la otra opinión, que es la de los constructores. 8:40 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Luego de las declaraciones del alto comisionado de paz Oti Patiño, en las que aseguró que fuentes confiables le confirmaron que alias Iván Márquez está vivo, quedan varias conclusiones y persisten algunas dudas. Las disidencias de la segunda Marquetalia deben pronunciarse públicamente, porque a pesar de las declaraciones de Patiño, sigue siendo confusa la suerte que corrió Iván Márquez, con quien no hay comunicación alguna desde hace más de 4 semanas, lo que ha llevado incluso al aplazamiento del inicio de las negociaciones de paz con ese grupo, con la segunda Marquetalia. En caso de que se confirme que Iván Márquez sigue vivo, hay que conocer cuál es su estado de salud, que se ha venido deteriorando luego del atentado que sufrió en junio de 2022. Esto para saber quién lideraría a la segunda Marquetalia en los diálogos de paz con el gobierno nacional. Si Iván Márquez sigue vivo, debe recordar que las autoridades colombianas mantienen su búsqueda como objetivo de alto valor, teniendo en cuenta su amplio prontuario criminal, con cerca de 80 órdenes de captura y 40 condenas en su contra. En cualquier caso, esta coyuntura debe aprovecharse por parte del gobierno para pedirle a alias Walter Mendoza que se aceleren las conversaciones de paz con gestos reales de ese grupo criminal. Walter Mendoza es el jefe negociador de ese grupo. Y la otra opinión la tienen los constructores de vivienda reunidos en su gremio, que es la Cámara de la Construcción, presidente Guillermo Herrera. Doctor Herrera, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo para todos ustedes y para la audiencia de Blue Radio. Acaba de decir el ministro de Comercio, como seguramente usted lo escuchó, que apenas es de 0.5%, menos de 1%, máximo 1,5% el efecto sobre la vivienda, para el efecto de subir el arancel para productos como el alambrón de acero, hierro y aluminio. ¿Ustedes qué cifras tienen, doctor Herrera? Bueno, pues nosotros creemos que esas cifras no corresponden a la realidad. Digamos que aquí hay que hacer una evaluación ponderada de todas las salvaguardias, que no es solamente la del alambrón. También tenemos sobre los perfiles de aluminio, sobre las barras corrugadas y otros aceros. Nosotros tenemos un estimado que puede llegar a ser del 3%. 3% sobre los costos directos en un producto que, como el acero y el aluminio, pues representa hasta el 20 y 25% de ese costo de construcción. Entonces, esto sí genera una presión muy importante sobre la producción de vivienda en el país. Algo que además creo que tiene que ser evaluado, reevaluado por el gobierno. Nosotros claramente nos vamos a acercar al ministerio para buscar que se haga un análisis que interprete todas estas medidas y genere un equilibrio. Yo quiero decir una cosa, Néstor, no es que nosotros nos opongamos a tomar medidas de protección para la industria nacional, como el caso del acero, pero lo que sí decimos es que aquí hay unos equilibrios muy frágiles que por proteger una industria pueden terminar afectando a otra, como en el caso de la construcción, que para darle un ejemplo, solo en agosto, 48,000 obreros de la construcción se quedaron sin trabajo en Colombia.
Entonces, estas medidas lo que generan es una presión adicional para estos generar más Herrera, inversiones. Si llega a subir el costo de hacer una vivienda en Colombia, 1,5%, como dice el ministro, 3%, como dice usted, ¿es mucho? ¿Eso afectaría el ritmo de construcción? Pues sí, aquí hay dos cosas. Incluso, mire, la ANDI, que es tan juiciosa, ahí decía el director de la Cámara de Acero de la ANDI que esto podría representar el 1% del precio de venta. El 1% del precio de venta. En proyectos de construcción, como vivienda de interés social, que por lo que se ha venido deprimiendo el mercado, hoy está trabajando con unos márgenes mínimos de utilidad. Algunos proyectos pueden tener el 2,5 o el 3% de utilidad. Si usted dice que va a coger el 1% contra esa utilidad, porque en BIS, afortunadamente, digamos, pero no hay margen de incrementar el precio, porque se sabe que la BIS tiene precios topes regulados. Entonces, como yo no puedo subir el precio, voy contra utilidad. ¿Los empresarios van a estar dispuestos a asumir ese riesgo? Muy difícil. Pero adicionalmente... El acero que compran hoy los constructores, ustedes, que viene de China fundamentalmente, o de Turquía o de Rusia, ¿es un acero subsidiado? No sabría decirlo. Yo creo que esa es la decisión que tomó el Comité AAA del Ministerio de Comercio y encontró que había razón para imponer unas medidas antidumping, que además, hay que decirlo, en los últimos 2 años a nivel mundial se han tomado más de 2.000 medidas antidumping, especialmente contra el acero que sale de China, ¿no? Países como Brasil, incluso Japón, México. Entonces, vuelvo y lo digo, no es que estemos en contra de eso, el tema es de proporcionalidad, porque creo que un arancel del 35% pues puede ser muy alto e impacta gravemente al sector. Mire esto, Néstor, cuando usted mira la recomendación del Comité AAA, en el acto pues que toma la decisión de imponer las medidas antidumping, da como base un 7% de arancel. Obviamente aquí hay una discrecionalidad y de acuerdo con las normas pues se podría elevar hasta el 30%. Entonces la pregunta que uno se hace es, si el comité da una base del 7 más un 5 que ya existía, daba un 12, ¿cuál es el argumento, cuál es la evaluación que se hace para pasar de ese 7 al 30? Claro, no, pero le preguntaba si ese acero que viene de China es subsidiado, porque me parece, al final de cuentas, esto nos pone el escenario. Paz del Río y la industria del acero en Colombia, ¿pueden competir con China, por ejemplo, para estos efectos? Pues la verdad y la realidad del mercado es que en Colombia se deben consumir unos 3 millones de toneladas de acero al año, y 1.200.000 aproximadamente son importaciones. Entonces aquí lo que tenemos es un mercado que es deficitario, la industria local no alcanza a producir todo el acero que consume el país y es necesario importar. Ahora, seguramente pues el mercado, los precios del mercado están definidos por esa combinación de productos nacionales e importados. Que si el acero chino es subsidiado, pues seguramente sí, y eso es lo que determinó el Comité AAA. Que si la medida era el 7 o era el 30, y que si además sumo lo del aluminio y los otros aceros, que si es el 0,5 o es el 1,5 o es el 3, pues es lo que creo que teníamos que habernos sentados todos a evaluar. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo, una disminución en el número de subsidios que va a afectar las ventas con unos mayores costos en la producción, lo que va a generar es una disminución de mercado de vivienda con el efecto que eso tiene para el empleo. Efecto que no hay que esperar a ver, porque vuelvo y lo digo, es un efecto que ya estamos viviendo. Por 3 meses consecutivos. Siendo una competencia. Sí, pero digamos 3 meses consecutivos. Claro, pero es que en la industria de la construcción lleva 3 meses liderando la pérdida de empleo en el país. En el último mes, en agosto, se perdieron más de 84.000 empleos. Y vuelvo y lo digo, de esos 47.000 eran obreros de la construcción. Es decir, clases populares que dependen de este sector para poder hacer mercado, que se están quedando sin trabajo. Y si seguimos a este ritmo, pues este sector se va a seguir deprimiendo y lo que va a generar es más pérdida de empleo. Nosotros estimamos que si no se corrige esta situación y con el hueco que se hace en la disminución de subsidios y con el incremento de estos costos, es muy probable que la producción de vivienda de interés social para el próximo año
pase a ser algo más de 50.000 unidades, lo que nos pondría en un escenario como el que teníamos en condiciones económicas para en el año 2010. Sí. Es decir, un mercado más pequeño es un mercado laboral mucho más pequeño también. Doctor Herrera, ustedes han podido hablar de este tema con el propio presidente Gustavo Petro. Se lo pregunto porque hace unas semanas el presidente Petro recibió a empresarios de la industria siderúrgica y después de esa reunión pues se vienen implementando todas estas medidas. No sé si usted recuerda cuando el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, salió a decir un comentario como el presidente Petro no está tan loco. Eso después de reunirse con él y después de seguramente analizar la situación de su sector y después de eso pues se implementan estas medidas. ¿Cómo está esa interlocución directamente con el presidente Petro? No, con el presidente Petro no hemos tenido la oportunidad de sentarnos, pero sí hemos hablado mucho con el ministro de Hacienda, con la doctora Laura Sarabia, con el DNP incluso. Ayer estuve en una reunión con el Ministerio de Vivienda para buscar de verdad, y por eso nosotros lanzamos esta alerta y pedimos un plan de rescate para el sector, porque la cuestión está delicada. Yo recuerdo, Néstor, que yo los acompañé a ustedes a principio de año, ¿no? En una entrevista ya en estudio, también haciendo la alerta, porque es que completamos 25 meses de caídas y hablamos del tema. Sí. Y lo que sí es cierto es que el gobierno viene hace un año anunciando un plan de reactivación para este sector. Plan, pues que hoy no tenemos, y por el contrario, estamos en un panorama donde van a faltar subsidios y se incrementan los costos. Entonces, lo que le estamos diciendo al gobierno es, venga, definamos un plan, ¿no? De manera responsable, tratando de no alterar esos equilibrios tan graves para una industria como esta, que es una industria de industrias. Y tal vez eso es lo que yo le diría al ministro Reyes. El PIB que genera la construcción, el Producto Interno Bruto, la generación de riqueza de este sector, no es porque unos señores pegan ladrillos, es porque unos empresarios compran ladrillos, concreto, acero, plástico, madera, ¿no? Hasta botas para los obreros. Y le voy a dar un dato de la importancia. Señor. Las últimas cifras que tenemos del DANE son del año 2022. En el año 2022, que fue un año muy bueno, se vendieron más de 250.000 viviendas. En ese año, la producción del sector de la construcción fue de 82 billones de pesos. De esos 82 billones de pesos, lo que llaman consumo intermedio, es decir, lo que este sector le compra a otros 34 sectores económicos, fue de 54 billones. Y de esos 54 billones, unos 40, como un 75%, es industria local. Entonces, si usted apaga esta máquina, lo que está haciendo es que está afectando a todas las industrias. Está golpeando la industria nacional de una forma muy... Esa es la alerta. Porque si esta máquina pasa, como está pasando ahorita, de 250.000 a 106.000 viviendas vendidas, ¿qué pasa con toda la cadena económica que estamos jalonando acá? Entonces, no solo se están perdiendo empleos en el sector de la construcción, también se pueden estar perdiendo empleos en esas otras industrias que tienen muchos menores niveles de venta, que puede incluir a las mismas siderúrgicas, ¿cierto? Porque se contrae la venta de vivienda en Colombia. Es una medida profundamente controversial, el gobierno colombiano intentando proteger a los productores de acero de nuestro país. Dicen los constructores, ojo, porque esto de carambola puede terminar siendo efectivamente un tiro en el pie. Es Guillermo Herrera, presidente de Camacol, el gremio de los constructores en Colombia. Doctor Herrera, muchas gracias. Ricardo, gracias. Un saludo para todos ustedes y un buen día. Ya, un buen día, ya regresamos en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El Ministerio de Justicia, en cabeza de la ministra Ángela María Buitrago, prepara un decreto que va a permitir cambiar el género en documentos de identidad, empezando por ajustar el registro civil de nacimiento para que tenga ahora identidades diversas. Eso significa que a la hora de preguntar por el sexo ya no solo estará la F de femenino o la M de masculino, también aparecerá NB, que es no binario, y T de trans o travesti. Así queda establecido en un borrador de
de decreto que tiene 10 páginas que publicó ese ministerio para comentarios y que establece que las personas podrían solicitar la corrección del sexo simplemente yendo ante un notario, quien deberá emitir la escritura pública correspondiente en no más de 5 días hábiles. Para ese trámite no se requieren ni pruebas adicionales ni pagar. Sería gratuito en un proceso que, asegura el borrador de decreto, debe ser confidencial y garantizar así el derecho a la intimidad de quien simplemente decida cambiarse el sexo en los documentos. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro después de que la sección quinta del Consejo de Estado ratificara un fallo en favor de su hermano Enrique Vargas Lleras. Y es que el tribunal confirmó la decisión emitida el pasado 27 de agosto por la sección tercera, ordenando así al presidente Petro retractarse por las afirmaciones hechas contra Enrique Vargas Lleras y su familia en redes sociales. Petro, calumnioso, mentiroso. Ojalá cumpla el alcance de esa sentencia, pero me temo que no, porque usted ha amparado en su fuero presidencial. Deshonra y calumnia a todo el mundo sin ninguna prueba. Y la otra pelea política del presidente Petro es contra el expresidente Álvaro Uribe por las críticas a la reforma laboral. En donde aún hoy un expresidente dice, con mucho apoyo popular todavía, que platear derechos de los trabajadores es un grave error. La voz de Franco y la voz del esclavista, pero con mucho apoyo empresarial. Y Uribe le respondió al presidente Petro que solamente está incitando al odio de clases y a la agresión, que son comportamientos normales de un dictador. Alexis Delgado no se cayó de un caballo, lo mataron y todas las miradas apuntan a Carlos Steven Herrán, el esposo de su tía, porque fue la última persona con la que compartió y el hombre que terminó denunciando su desaparición. Ese hombre fue el que se inventó que en estado de embriaguez dejó caer al niño del caballo y que había muerto producto del golpe. En ese momento todo indicaba una irresponsabilidad de quien tenía el deber de cuidarlo y que como resultado había ocurrido una tragedia familiar en San Cayetano, en el departamento de Cundinamarca. Pero nada de eso era verdad. La teoría que tiene hoy la policía y la fiscalía es que lo abusó sexualmente y lo mató a golpes. Después lo sepultó y regresó a su casa increíblemente a buscarlo y a repartir volantes como un familiar más preocupado. Es por eso que va a tener que responder por el delito de homicidio, tortura, acceso carnal violento con menor de 14 años. Mañanas Blue desde Cali en la COP16. 8:57, mucha atención. Se conoce el primer pronunciamiento del régimen de Corea del Norte, confirmando que sí va rumbo a desplegar soldados en territorio ruso en contra de Ucrania, lo que implicaría consecuencias serias para lo que pasa en ese conflicto internacional. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. 2 al menos, Ricardo, serían las consecuencias. La primera, que en suelo europeo habría tropas de un país extranjero, de un país como Corea del Norte, participando en un conflicto armado. Pero la otra es que el gobierno de Seúl, el de Corea del Sur, ha dicho que está dispuesto a armar o a ayudar con armamento al gobierno de Ucrania si ese apoyo se produce. Pero lo cierto es que el pronunciamiento, porque ha llegado a través de un comunicado, es de Kim Jong-il, no confundir con el líder del país, es el viceministro de Exteriores a cargo de Rusia, y lo ha hecho en un comunicado distribuido por la única agencia que hay en el país, en Corea del Norte, que es la estatal KCNA. Dice que si sucede algo como eso, en referencia al despliegue de soldados, creo que sería una acción que cumple con las normas jurídicas internacionales. Como decías, es el primer pronunciamiento oficial del régimen sobre ese envío de tropas, en el que el norte ni confirma ni desmiente esa acción, y llega después de que el presidente ruso Vladimir Putin, en la cumbre de los BRICS, se manifestara también de forma ambigua como el tema, al señalar que como apliquen Moscú y Pyongyang su acuerdo de asistencia mutua de defensa, es un asunto de ellos. Corea del Sur y Estados Unidos, sus servicios de inteligencia, han señalado que son unos 3.000 los soldados norcoreanos que se encuentran actualmente en bases del lejano oriente ruso. El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano estimó que esta semana que unos 10.000 efectivos podrían ser desplegados en Ucrania para apoyar en los combates al ejército ruso, y sería como muy tarde para este mes de diciembre, Ricardo.
Muy bien, Enrique, gracias. 8:59 minutos. Vamos a hablar ahora del otro conflicto que hoy concentra la atención del mundo, la guerra en Oriente Medio. Atención, el ejército israelí acaba de ocupar el único hospital que está funcionando en la Franja de Gaza. Y hay preocupación por 150 pacientes que están en sus instalaciones. Silvia Carrasco, desde Londres. Sí, Ricardo, esto ocurre en el norte de Gaza. Esa es la zona que tiene el ejército israelí asediada desde hace ya 3 semanas, pero particularmente este hospital, que es el Hospital Kamal Adwan, hace días que lo tenía rodeado. Allí hay más de 150 personas entre pacientes y personal sanitario, médicos, enfermeras, y lo que ocurrió en las últimas horas es que le dijo a la gente que evacuara, pero claro, habían pacientes graves ahí que no podían salir. Por lo tanto, quedaron 150 personas en total. Se permitió la salida de 23 personas y estuvo durante algunas horas esta mañana, lo informamos, bombardeando el hospital, y ahora ha entrado al hospital y no hay ninguna comunicación con lo que ocurre dentro del hospital. De hecho, está preocupado por esto el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha dicho que el personal de la OMS ha perdido contacto completo con el personal que está dentro de ese hospital desde que se supo de esta redada israelí esta mañana. Por lo tanto, no hay ninguna información de lo que ahí está ocurriendo y hay